Muy buenos días, emprendedores de Emprendtec. Mi nombre es Francisco Restrepo, director comercial de la joyería Intercontinental, y el día de hoy me invitaron a hablarles un poco sobre unos tips para realmente tener buenos emprendimientos. Como ustedes saben, Emprendtec se dedica a llevar a los emprendimientos a la era digital y hoy más que nunca es una realidad y es una prioridad para todos nuestros negocios, tanto estar en el ambiente digital como en el ambiente físico, porque realmente hoy tenemos la posibilidad de llegar a mercados internacionales. Entonces, cada vez esto toma más relevancia y precisamente para eso son los tips. Bueno, realmente quiero comenzar con algo que más que cualquier otra cosa es llegar a los tips del ser. Desde que nosotros como personas queremos ser emprendedores, creo que tenemos que tener claro que debemos ser buenas personas. Y ahí es donde comienzan a haber unos tips muy sencillos, que yo creo que el primero es escucha a tu cliente. Cuando nosotros logramos entender a nuestro cliente, comenzamos a ver el enfoque real de nuestro negocio. Muchas veces llegamos con un producto, con un servicio que nosotros creemos que es así o que debería venderse de cierta manera. Pero en el momento que comenzamos a escuchar, a entender un poco más a nuestros clientes, cuáles son sus dolores, comenzamos a desarrollar productos que realmente son los que necesitan nuestros clientes. En el segundo punto es ser apasionado por el servicio. Muchas veces cuando nosotros estamos comprando nos damos cuenta que la atención no es la mejor o que la persona no está muy interesada en nosotros y se nos pierden esos deseos de comprar, o sea, se pierde esa magia que teníamos cuando estamos haciendo la compra. Entonces, cuando uno entiende que el servicio es esa sonrisa cuando llega una persona, esa manera de saludar efusiva cuando estamos en un WhatsApp, esa manera de contactarnos y generar empatía con los clientes genera más ventas, nos damos cuenta que ahí está el mejor punto de inicio para nuestro marketing. ¿Por qué? Porque es que un cliente satisfecho es un imán para nuevos clientes. Realmente lo hemos visto muchas veces y yo personalmente soy de los primeros en defender eso. En nuestro negocio depende muchísimo del networking, de cómo yo atendí bien a un cliente y ese cliente me relaciona con su amigo, con su primo, y entonces me llaman a decirme, vení, es que mi hermano compró el anillo de compromiso en tu tienda, me gustaría hacer lo mismo que hicieron con él. Entonces, sí, realmente cuando uno se apasiona por lo que hace, pues obviamente todo le sale mucho mejor. El siguiente punto que viene muy ligado es ser amable. Yo creo que no nos quita nada, a pesar de que la pregunta sea algo que no nos corresponde o que nos estén preguntando por un producto o servicio que no tengamos, ser unas buenas personas, intentar ubicarlo o decirle quién lo puede tener, o si no, comenzar a explorar nuevas alternativas para nuestro mismo negocio. Muchas veces cuando entran preguntando por cosas que no tenemos y comenzamos a ser reacios a la pregunta, o no, eso no lo tenemos, no, muchas gracias, pues nos estamos quitando oportunidades de crecer como negocio, porque muchas veces ahí están las oportunidades. De pronto, de tantas veces que nos preguntan lo mismo, decimos, ve, hay un mercado latente, un mercado potencial ahí y queremos comenzar a desarrollarlo. Por otro lado, es cuidarte de ti mismo. Cuida de ti mismo es una de esas frases importantísimas cuando uno emprende, porque muchas veces esa idea nos comienza a consumir y nos dedicamos solo al trabajo y decimos cómo crecemos la empresa, pero se nos olvida que nosotros somos una parte fundamental. Sin la persona, las ideas no funcionan. Entonces, hacer ejercicio, leer, seguirse capacitando, además de enfocarse en nuestro proyecto de idea de negocio, es súper importante, porque cuando mantenemos ese balance entre todas las partes de nuestra vida, pues comenzamos a funcionar mejor y como que la energía fluye. Además, también buscar un mentor. Creo que esa es una de las partes que muchas veces nos confunde, porque no sabemos quién es ese mentor. Pero un mentor no tiene que ser una persona puntual o alguien cercano a nosotros. Un mentor puede ser una figura pública, alguien que nos inspire, alguien el que queremos seguir y hemos visto que hace buenas cosas. Al final, tener un mentor es tener una figura que nos diga en qué se ha equivocado y de pronto aprender un poco de sus errores y además ver esas virtudes que nos parecen interesantes tener y comenzarlas a potencializar a partir de la repetición. Entonces, este mentor, si tiene la oportunidad, pues yo tuve la oportunidad de tener a mi padre como mentor y aprenderle muchísimas cosas, pero si no tienes esa oportunidad de tener una persona, también pueden mirar más allá en no sé, hoy en día muy conocidos como Elon Musk, como Mark Zuckerberg, o cualquier tipo de figura pública que realmente nos inspire y que queramos ser como ellos. El tema, uno de los temas que yo digo que es vital es nunca parar de aprender. Nosotros vivimos en una era totalmente diferente a las que han pasado en la historia, donde la tecnología y la información corre demasiado rápido.
todo se vuelve obsoleto rápidamente y si nosotros no nos estamos poniendo a la vanguardia del conocimiento, cada vez más nos vamos a volver, no, vamos a estar atrás de nuestra competencia. Realmente aquí, desde cómo funciona el algoritmo de Instagram, cómo se le habla a las personas, darse cuenta que hay nuevas redes sociales, que las generaciones cada vez son más marcadas y tienen unos arquetipos más claros. Ahí en ese punto, cuando entendemos que todos los días nos levantamos sin saber nada del mundo nuevo que ha creado, tenemos la oportunidad de seguir creciendo como personas, seguir creciendo nuestras empresas y generar muchas más ideas de negocio. Siguiendo pues con estos tips, tenemos el ten disciplina. Yo creo que ahí cuando hablamos de ser disciplinados es fundamental, porque sí, podemos ser buenas personas, podemos tener una idea brillante, pero si no somos constantes, realmente nunca vamos a lograr nada. En el emprendimiento se van a dar cuenta que muchas veces vamos a fracasar, las ideas no siempre funcionan, pero en la medida que somos disciplinados y comenzamos a tener método, aprendemos a aprender, valga la redundancia, que cuando hacemos algo metódicamente, primero nos funciona, después hacemos otra cosa y no funciona, pues no volvamos a hacerla. Entonces, en el momento que sí, decidimos ser disciplinados, comenzar a hacer las cosas tal y como son, comenzar a organizar nuestro tiempo como debe ser, logramos muchas más metas y estrategias para nuestro negocio. Nunca tengamos miedo de pedir ayuda, nunca somos todopoderosos ni sabemos todo, y ese es uno de los grandes errores que al principio tienen los emprendedores, que creen que por ser dueños de la idea, pues tienen el conocimiento total, y no, realmente existen muchas personas que están dispuestas a ayudar, y eso también está en nosotros. Cuando nosotros, que se va ligado a uno de esos consejos del principio y es somos amables, nos comenzamos a abrir las puertas y vamos a encontrar personas que están dispuestas a ayudarnos sin ningún sí, no están buscando nada, simplemente quieren ayudarnos por quienes somos y porque la idea tiene potencial. Entonces realmente cuando entendemos que no tenemos que estar solos, pues ayuda muchísimo a lograr estas metas. También aprender a priorizar. Cuando comenzamos a desarrollar esta idea de negocio, nos vamos a dar cuenta que existen demasiadas cosas, sobre todo van a comenzar a llegar chats, quejas, mil problemas, pero tenemos que ser muy inteligentes en que lo urgente no opaque lo importante. Cuando nosotros nos dedicamos a solucionar las cosas urgentes, realmente esas importantes se van quedando rezagadas, las procrastinamos y al final, cuando ya se vuelven urgentes estas importantes, no tenemos la claridad ni el tiempo de tomar buenas decisiones. Entonces, cuando aprendemos a priorizar, aprendemos a organizar nuestro tiempo y sabemos que estas cosas son las que de verdad cambian el negocio, pues comenzamos a ser muy claros y decir, ahí es donde realmente tenemos que meter nuestra energía. Siguiendo con estos consejos, tenemos el tema del networking. Esto es una palabra que cuando se comienza a usar tanto como que ya pierde su significado, pero esto no es más que decir cómo me relaciono con mi entorno, ¿cierto? No es ver a todo el mundo con un signo de pesos y ver cómo lo monetizo, sino es ver cómo crear relaciones duraderas y a largo plazo con las personas que tenemos al lado y cómo yo puedo ayudar a los otros desinteresadamente y realmente ahí sí como los que creen en el karma todo se devuelve. Entonces, en el momento que nosotros comenzamos a considerar el networking como proceso fundamental para crecer los negocios, se nos van a abrir demasiadas puertas. ¿Por qué? Porque en el momento que yo ayudo a otro, que le mejoro su idea, que le doy consejos, esa persona queda en una gratitud enorme y nos va a querer buscar para ayudarnos también. Tener una visión, pero ser flexible. Esto es una frase que me gusta muchísimo porque desde un principio en la empresa creo que ha sido uno de los mantras y es, no todo va a salir como lo planeamos, eso sí es clarísimo, pero sí hay que tener una visión. Al que no sabe para dónde va, pues cualquier ruta le sirve. Tenemos que tener claro para dónde queremos ir, pero no ser estructurados ni rígidos en decir, esta es la única ruta que nos sirve. Porque en el momento que nosotros nos ceñimos que esto debe ser así, pues va a ser muy difícil. El mundo fluye en una especie de caos y desorden que tenemos que aprender a mezclarnos con él. Entonces esa flexibilidad lo que nos va a permitir es, sí, llegar a nuestra meta, pero llegar con todos los cambios que va a generar el mundo. Porque vuelvo como les estaba diciendo, estamos en un mundo demasiado cambiante, que si nosotros seguimos con esta estructura muy firme, muy rígida, pues realmente no vamos a llegar a donde queremos llegar.
tomar decisiones difíciles lo más rápido posible. Esta es una frase que la leí en un libro que realmente es muy interesante para memorizarla y mantenerla. ¿Por qué? Porque es que muchas veces esas decisiones difíciles, esas decisiones que sí cambian el negocio, pero que no nos sentimos seguros de tomar, las dejamos para después. Y como lo hablamos ahorita en priorizar, cuando uno deja las cosas para después, las importantes, va a llegar el día que se vuelven urgentes e importantes y no vamos a tener el tiempo de tomar buenas decisiones. Entonces, en estos casos, cuando son esas decisiones difíciles que no queremos tomarlas, lo más importante es eduquémonos, busquemos expertos, busquemos este networking como nos va a ayudar y tomemos la decisión lo antes posible para que no llegue el día que nos toque tomarlo urgentemente. Sal de tu zona de confort. Yo creo que esta es de esas frases que siempre nos han dicho y que es muy relativa en el tema del emprendimiento. Y sí, si decidieron emprender, si decidieron llevar a cabo su idea, fue porque decidieron salir de su zona de confort. Pero su zona de confort todo el tiempo se va a generar. En el momento que ya emprendieron y que la empresa va bien y se quedaron con un producto y dicen, no, ese es el producto que vende. Y se quedan ahí, ese es el momento donde la empresa comienza otra vez a decaer, porque tenemos todos los días que innovar y que explorar cómo generar nuevas ideas. Entonces, ese tal de su zona de confort debe ser algo que todos los días nos propongamos, porque en el momento que nos sentimos tan cómodos, dejamos de pensar y dejamos de creer que podemos mejorar las cosas. Vender es un arte que se debe aprender. Esta es de esas frases que para mí es muy importante y sobre todo en nuestro negocio, porque muchas veces creemos que hay gente que tiene el don de vender. Y no, cuando nos vamos a la realidad, vender es algo que todos nosotros tenemos que hacer. Y sí, hay gente que es mucho mejor, pero también se puede aprender. Y vender es cómo desde lo que digo, cómo lo digo, la forma como me expreso, cómo le doy atributos a mis productos, a mis servicios y cómo hago que la gente de verdad esté convencida de comprar mis artículos. Entonces, cuando entendemos que todos los emprendimientos, absolutamente todos, su punto central es cómo vender su producto o servicio, pues ahí comenzamos a decir, realmente es necesario que nosotros aprendamos el arte de vender. Y esto no se aprende en una universidad, ni tienen cursos de cómo vender. Eso también es entender qué tengo como atributos de mi producto, ir viendo la experiencia, qué es lo que más le gusta saber a mi cliente y obviamente también apoyarse en toda la academia que nos ayuda pues a entender un poco más del cerebro humano, de cómo funciona, de los cerebros que tiene el ser humano, el reptiliano, el límbico y el racional, que todo este tipo de cosas, al final lo que nos ayudan es desde la psicología cómo saber venderle la idea y meter esa ideita en el cerebro de cada consumidor. Siempre buscar relaciones a largo plazo, tanto con los clientes como con los empleados. Yo creo que ahí cuando nosotros entendemos que cliente es tanto cliente interno como externo, comenzamos a darnos cuenta que no solamente hay que vender hacia afuera, sino que hay que vender hacia adentro también y lograr la fidelidad. Esa palabra para mí es clave en el sentido de que muchas veces las empresas se dedican a buscar nuevos clientes y se olvidan los que ya tienen, los que ya lograron convencer y se gastan recursos altísimos en eso y no logran nunca hacer que esos recursos se devuelvan como utilidades, precisamente porque olvidaron lo más importante. Cuando uno ya tiene un cliente cautivo, hay que seguir haciendo que ese cliente siga siendo recurrente. Y lo mismo va a pasar en el tema interno. El personal, y cuando nosotros comenzamos a tener equipos de trabajo, se vuelven fundamentales, que ellos, mejor dicho, para mí el personal hace parte el 80% de lo que es una empresa. Y si nosotros no logramos fidelizarlos, pues realmente lo que vamos a tener es un cambio de comunicación, de lenguaje, de muchas cosas internamente, que le va a dar un mensaje equivocado al cliente externo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí básicamente? Tenemos que cuidar a nuestros empleados como clientes internos y a nuestros clientes todo el tiempo y generar esas relaciones a largo plazo gana-gana, donde yo doy para que ellos me den más. Y esa motivación es la que genera que realmente el negocio crezca y crezca con el tiempo. Luego tenemos por aquí que no solo te motive el dinero. Yo creo que aquí eso es de esas frases importantes, porque sí, obviamente todos creamos una empresa para lograr tener más recursos, para tener más dinero, para tener más activos, para tener más patrimonio. Pero que eso no sea lo único que nos motive. Hoy en día, más que nunca, se están dando cuenta las empresas que cuando hablamos de temas de responsabilidad social, de responsabilidad ambiental, de cualquier tipo de extra que le podamos dar a nuestro producto y que de verdad impacte a las comunidades,
se está generando un mayor crecimiento en ventas. Y no estoy diciendo hagámoslo para vender más, no, es que de verdad nos nazca. Metámonos en proyectos que de verdad hagan crecer no solo nuestro bolsillo, sino el mundo, que hagan crecer a las personas, a nuestro entorno. Nosotros, por ejemplo, como joyería, como para darles una idea, tenemos clarísimo que el oro, que es nuestra materia prima para vender, pues en una manera donde se extrae, digamos rudimentariamente, va a afectar muchísimo el medio ambiente y va a meter mercurio a los ríos y cianuro. Entonces nosotros como organización, y eso lo hacemos desde hace muchísimos años, dijimos que lo que vendamos también nos dé la tranquilidad que no está afectando nuestro mundo. Entonces trabajamos con un proceso de RUCON, de regalías, de certificado que no se usa mercurio, etc. Simplemente se los digo como idea para que siempre tengan claro que no solo el dinero sea el motivo para hacer las cosas, sino muchas cosas más de trasfondo, como ayudar a las personas o cualquier otro que ustedes se imaginen. Siempre den un poco más de lo esperado. Al final, el cliente siempre va a estar dispuesto a comprar algo, pero en el momento que ustedes le vayan a dar un plus, y los plus son muy sencillos, o sea, a mí me compran los anillos de compromiso, y nosotros de plus regalamos un álbum donde queremos que ellos pongan todos sus momentos más bonitos en pareja, para que el día que vayan a pelear, miren esos momentos y digan, ah, vea, por esto nos casamos, y realmente por eso es que nos vamos a quedar juntos. Ese plus, un libro que realmente no tiene un valor trascendental, hace que la experiencia de compra se vuelva totalmente diferente. Y ahí es donde comenzamos a conseguir que los clientes se vuelven embajadores de nuestras marcas. Son los primeros en defender. ¿Por qué? Porque ven en nuestra marca algo diferente, algo que los conecta, que genera esa empatía de decir, ellos más que una marca son unas personas. No te diferencies solo por el precio. En el momento donde terminamos en esa guerra de centavos, lo único que hacemos es perder valor como negocio, perder utilidad, perder un montón de cosas que nos van a limitar a no poder pensar en estrategias de publicidad, sino simplemente baje más el precio a ver si le ganamos a la competencia. Nosotros tenemos que tener claro, el servicio, tanto para los productos o servicios, es el gran diferencial. En el momento que nosotros logremos decir, ¿cómo hago sentir a mi cliente especial? ¿Cómo lo hago sentir más VIP? ¿Cómo hago que él sienta que aquí le estoy brindando un apoyo excepcional? Él va a decir, no, yo prefiero comprar, gastarme un peso más aquí, porque al final voy a tener algo más, voy a tener el respaldo, y lo vemos muchísimo con productos como por ejemplo Apple. Apple es una marca que no va por el precio, él lo que te va a dar es una reputación, un estatus, va a generar que tus productos sean más bonitos para los diseñadores, entonces más allá que la máquina sea excelente, pues es que de verdad vaya como con su contexto de persona. Entonces, cuando nosotros entendemos que el precio no es un diferencial, el precio debe ser una correlación entre mis costos, mis gastos de publicidad y un montón de extras, para yo definir, esto es lo que yo voy a venderlo, es que así opera mi estructura de costos, pero cómo hacer que el cliente de verdad sí valore ese precio y no se hable de caro ni de costoso, no, es que ese es el valor que tiene el producto. Luego tenemos que siempre, y esto digamos que para los momentos más básicos del emprendimiento o cuando se desarrollan nuevos productos o servicios, debemos tener claro que estos productos y servicios solucionen problemas a nuestros clientes. Realmente, si nosotros buscamos productos porque sí, pues tendremos que generar una demanda, tendremos que buscar un mercado o crearlo nosotros mismos, y realmente los costos que tiene eso son muy altos. Cuando nosotros generamos un producto o servicio de algo que necesitan las personas, estamos casi que garantizando que existe una demanda. Ahora, cada vez que encontremos una nueva necesidad y la comencemos a explorar, vendrán competencia. Pero lo que sí tenemos claro es que en el momento que somos los primeros, los únicos, siempre tendremos la posibilidad de crecer exponencialmente los primeros meses. Ahí seguimos con otra que va muy de la mano, y es aprovechar la tecnología. Nosotros vivimos en un relevo generacional muy interesante, porque hace algunos años yo creo que la tecnología no era lo que era hoy. Nosotros de pronto comenzamos con temas como Facebook, que era simplemente una herramienta para contactarse con personas. Hoy tenemos redes sociales que básicamente operan casi que el mercado global del marketing digital, obviamente las páginas web y todo, pero todo es una relación increíble entre la tecnología. Si nosotros aprendemos a usar esta tecnología en nuestro beneficio, nos vamos a dar cuenta que abrimos puertas increíbles para negocios internacionales, o incluso negocios que nunca pensamos, o mercados que nunca pensamos llegar. Y el caso es,
De pronto vender un anillo sin que la gente lo toque es muy difícil, pero en el momento que genero un video 360 que me genera toda la sensación de que estoy viendo el producto y además renderizarlo con el anillo puesto en posición así que se vea o así, pues eso hace que la gente diga, uy, sí, seguramente eso es lo que necesito. Entonces, ¿cómo esta tecnología me va a ayudar a mí a llegar a muchos más mercados, a muchos más clientes? Y siempre tener en cuenta, hay siempre opciones de usar la tecnología en nuestros productos, solamente que hay que encontrarlo. También por aquí tenemos otro que va, digamos que con lo que le decía ahorita de precio, y está en claro tu punto de equilibrio. Este punto de equilibrio es una relación muy sencilla. Es mi margen, de mi margen pues es pagar mi producto o servicio, después hablar de unos costos fijos y unos costos variables. En ese momento donde mi precio de venta cubre todos esos tres, pues yo puedo decir que no estoy ganando ni perdiendo plata. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces como emprendedores? Y se los digo pues más allá de que yo trabajo en una empresa familiar, pues siempre hemos tenido ideas de negocio que sacamos como emprendimientos dentro de la empresa que las llamamos spin-off. Nos olvidamos muchas veces que existen costos más allá de lo que tengo en la cabeza. Entonces siempre es muy importante sentarnos, hacer un análisis crudo de decir, venga, ¿cuánto nos vale el envío, por ejemplo? El seguro, ¿qué pasa si se pierde el producto? ¿Quién responde por esa pérdida? En ese momento, cuando entendemos todos los riesgos y todos los costos, podemos tener claridad de qué precio de venta debo tener y realmente cuál es el reciprocidad, cuál es la utilidad que voy a tener con cada venta. Ahí comenzamos a generar presupuestos. ¿Por qué? Porque es que si los costos son 100 y el margen es el 20%, pues tengo que vender más o menos 240, 250 para librar los costos. Entonces ahí me doy cuenta, bueno, sí, el presupuesto este mes son 250, si no, no me sirven los costos fijos que estoy teniendo. Y esa relación siempre es muy importante, tener claridad de ese punto de equilibrio para saber hasta dónde estoy perdiendo dinero o hasta dónde estoy dispuesto a perder dinero para crecer. Luego está cuidar tu reputación. Como emprendedores tenemos que entender que no solo somos, digamos que los creadores de la empresa o de la marca, sino que también nosotros como personas somos marcas. Hemos visto muchísimos casos donde una persona que trabaja en una empresa hace un ridículo, hace algo público y termina despedido de la empresa, porque la empresa se da cuenta que está en detrimento de su reputación. Entonces, súper importante, tanto la reputación de la empresa, que creo que para todos es clave, que la tenemos que cuidar, acordémonos que nuestra identidad, nuestra marca como personas también la debemos cuidar igual de bien. ¿Qué montamos en Instagram? ¿Qué montamos en Facebook? ¿Qué estamos dejando que nos tagueen? ¿Qué estamos publicando en temas políticos, en temas sociales? Que muchas veces ahí tenemos que decir, es momento de tener una posición muy radical o sencillamente evitar posiciones para no generar ningún problema. Entonces, ahí solamente sí les digo, la marca personal es una de esas marcas que tenemos que comenzar a hacer conjunto al emprendimiento, porque realmente ahí se generan unas cosas muy interesantes que al final puede que el emprendimiento no haya servido, pero ustedes como marca sigan activos y vuelvan a crear un nuevo emprendimiento, pero ya con un respaldo de una marca de ustedes que ya habían trabajado. Luego está el innovar continuamente. Yo creo que esto nos lo vienen diciendo en la academia y en la universidad muchísimo tiempo. Ese innovar continuamente, que no se vuelva solamente en productos, que no se vuelva solamente en algo muy grande. Innovar se puede hacer todos los días desde cosas muy pequeñas. Vamos a innovar el día de hoy cómo generamos el saludo a nuestros clientes. Hoy vamos a generar un poco más de empatía con el cliente. Vamos a darnos cuenta que el cliente no nos da el nombre, entonces siempre preguntémosle cómo estás, mi nombre es tal y cómo te llamas tú. Entonces de esa manera siempre saco ese lead del nombre. No, pero es que, ¿sabes qué? Nos estamos dando cuenta que no tenemos cómo contactarlo después, además del WhatsApp. Entonces, dentro de nuestro escrito, pues de nuestra manera de atención al cliente, tengamos cómo contactarlo con otro medio. ¿Cuál será el medio más propicio según nuestro cliente? O si no, entonces lleguemos a hacer algo en Internet que nos permita dejar los datos del cliente ahí. Esa innovación constante que se genera a partir del conocimiento de mi mercado. Si yo entiendo qué es lo que quiero, pues estoy en constante búsqueda de ello. Entonces, esa innovación no la limitemos a innovar en producto, que saquemos un producto que nadie nunca ha tenido, no. Es en cómo desde los pequeños pasos que tenemos o desde los pequeños procesos que hay en la empresa, vamos a decir todos los días, venga, ¿cómo los mejoramos? ¿Cómo les hacemos algo un poquito más para que nos funcione mejor? Siguiendo con estos temas, hablamos de medir los resultados.
En el momento que nosotros comenzamos a generar métricas, pues nos damos cuenta que las cosas mejoran o empeoran y no se vuelve algo subjetivo. Es que el mes pasado yo sentí que nos fui mejor. No, es que no es de sentir, es que los números nos van a hablar y vamos a hacer comparativos de cómo nos fue en el mes de madres el año pasado y este. ¿De qué vendimos más? ¿Anillos o argollas? ¿O aretes o relojes? ¿Por qué? Porque con eso vamos a comenzar a entender qué le pasa a nuestro mercado, que vuelvo y repito, es cambiante. Entonces, en el momento que medimos las cosas, podemos tomar decisiones objetivas y ahí realmente hacer grandes cambios para nuestra organización. Ese, generar presupuestos de costos, de ventas, generar métricas en gastos, todas las cosas que podamos medir están propensas a un gran incremento de mejora. Si no lo podemos medir, queda en la subjetividad y todo queda en, no, es que yo creo, es que yo pensé, y ahí es donde hay errores muy grandes. Sí, claro, la intuición es muy importante, pero cuando nos apalancamos la intuición con estos números, siempre van a salir cosas positivas. Esta es una frase que se la atribuyo a Mark Zuckerberg y es, no tratemos de evitar cometer errores. En los emprendimientos y en todas las empresas siempre nos vamos a equivocar. Lo más importante es que cuando nos equivoquemos entendamos el error, corrijámoslo y sigamos adelante. Pero entonces a veces nos quedamos diciendo, no, yo voy a esperar porque es que todavía no tengo la idea perfecta, todavía no lo tengo perfeccionado de esta manera y nunca salimos con nada porque la realidad es esta, no existe el momento perfecto. Realmente no existe el momento perfecto y tenemos que vivir con eso. Vamos a equivocarnos, no nos podemos sentir fracasados porque realmente estamos intentándolo. Hay otras personas que ni siquiera lo intentan. Entonces ahí es súper importante. No se trata de no cometer errores, se trata de que cuando los cometamos, rápidamente nos levantemos y sigamos adelante. Adicionalmente, ya hablando un poquito más del mercado, tenemos que entender y conocer nuestra competencia. Cuando nosotros entendemos qué hace el otro, nos damos cuenta cómo o mejorarlo, que eso no está mal. Yo puedo irme al vecino a decirle, venga, lo quiero copiar y mejorarlo. Como también decir, venga, yo antes quiero hacer las cosas totalmente diferentes a usted, porque yo veo que lo que usted está haciendo no es lo que yo quiero hacer como negocio. Entonces, ahí es súper importante ese conocer la competencia para identificar cuál es mi estrategia real hacia el mercado. ¿Cómo voy a atacar? ¿Por qué? Porque es que puede ser que mi competencia sea el gigante que todo el mundo quiere. Entonces busquemos cuál es el huequito que el gigante no tiene para nosotros meternos en ese nicho. O yo quiero ser el más grande, entonces voy a buscar que el grande y voy a mirar cuáles son sus estrategias para igualarme. Muy importante. En el momento que entendemos la competencia, comenzamos a entender cuáles son nuestras estrategias reales para atacar el mercado. Y eso nos lleva a lo segundo, entendamos el mercado. Es súper importante y ese mercado se entiende escuchando al cliente, como lo decía en el primer tips. Este mercado es cambiante, muy cambiante. Entonces, si nosotros comenzamos a generar encuestas, sea por Instagram o donde quieran, no tienen ni siquiera que ser encuestas reales, la encuesta es presentar. En el momento que comenzamos a recibir quejas, muchas veces los clientes nos cuentan y terminamos siendo psicólogos de los clientes en una queja, contándonos un montón de problemas que tienen. Y esos problemas pueden ser transversales a todas las personas que consumen nuestro servicio y producto. Entonces, en el momento que nosotros escuchamos y entendemos ese mercado, logramos atacar directamente esos problemas y crear productos y servicios eficientes para ese mercado. Y ahí siempre estará el éxito de un emprendimiento. Luego, ya hablando en un tema mucho más digital, yo creo que aquí es súper importante, hay cosas más importantes que los likes. No es, ay, es que esta publicación tuvo 50 likes y esta otra tuvo 250. Pero es que mira que con la de 50 tuviste 300 interacciones y además tuviste 3 call to action que te llevaron a las ventas. En la otra no tuviste nada. Es identificar qué es lo que queremos. Para mí siempre, y digamos que es algo que nosotros tenemos claro como organización, es nosotros internamente lo que más buscamos es generar ventas. Todo lo que hacemos lo hacemos para generar más ventas. Entonces, si nuestra meta siempre es esa, pues yo miraré mis posts o miraré mis estrategias conforme a ventas. Puede que en una estrategia hayan llegado más personas, pero si no la cerré, tengo que mirar cómo corregirla para tener ese alcance, pero obviamente la conversión en ventas es mayor. Luego tuve una que tuvo muy poquitas, pero todas las que me llegaron las vendí. Excelente, esa fue la mejor estrategia. Pero entonces esa estrategia, voy a mirar qué pasó ahí, porque ya tengo el insumo de que tuve muchos leads en este lado y no vendí, y aquí pocos leads y vendí todos. ¿Cómo mezclo esos dos? Y ahí es donde
todo este tema de la métrica que hablamos ahorita se vuelve importante. En la experiencia de lo que ha pasado, pues voy tomando decisiones para realmente generar mejores estrategias. Seguimos con el contenido es clave. Bueno, el contenido de valor es clave, y eso pues digamos que para todos es muy claro. En el momento que yo genero SEO, en el momento que yo genero este tipo de posicionamiento orgánico, los motores de búsqueda lo que hacen es premiar el contenido de calidad, el contenido de autor, el contenido único, el contenido que realmente resuelva los dolores o solucione los problemas de nuestros clientes. Entonces, súper importante comenzar a nutrirse de qué son esas preguntas, de qué son esos temas que el cliente está buscando, porque ahí siempre vamos a salir de primeros, solucionándole su problema. Entonces, no sé, vendemos tapetes para que las mascotas hagan sus necesidades en la casa. Entonces, lo primero que alguien buscaría es, ¿qué hacer si mi perro se orina en la casa? Entonces, nosotros generamos un blog diciendo, ¿qué hacer si tu perro se orina en la casa? Es muy fácil, compra el tapete no sé qué, que trae el líquido que lo va a ayudar a identificar que esta es la zona donde tiene que entrar al baño. Ahí estamos diciéndole al cliente casi, cómpreme que yo soy su solución. Entonces, cuando entendemos que este contenido de valor es fundamental para solucionar esos problemas de nuestros clientes, pues comenzamos a generar, vuelvo y repito, todo esto está enfocado a generar estrategias efectivas para que nuestros consumidores nos compren. Y esta última de este slide es trabajar en tu comunicación. En estos días tuve la oportunidad de estar en unos cursos y nos hablaban muchísimo de esto. La palabra me hice entender es muy importante que la tengamos en nuestra comunicación, porque no es me entiendes, no es la responsabilidad del otro, es mi responsabilidad como interlocutor que las personas me entiendan. Entonces ahí, cada vez que hagamos una campaña, cada vez que hagamos un mensaje, leámoslo. Eso no nos quita nada, leámoslo, intentemos interpretar qué va a leer el cliente, qué va a entender el consumidor, porque probablemente para nosotros que estamos en el negocio, que estamos en el medio, que estamos en todo, es súper claro, pero de pronto cuando lo lee alguien que no está con el mismo contexto de nosotros, pues no va a significar lo mismo. Entonces es súper importante ese trabajar en nuestra comunicación, en que realmente todo lo que digamos sea lo que el el receptor va a recibir. Entonces, ahí, importantísimo cambiar el me entienden por me hice entender, porque realmente nosotros somos los responsables de esa comunicación. Bueno, básicamente estos eran unos tips, de más que existen muchos más, pero esto es como un resumen de lo que en estos 12, 13 años de experiencia trabajando en la empresa he logrado recoger. Les recuerdo, mi nombre es Francisco Restrepo, director comercial de la Joyería Intercontinental, y para mí ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Ante cualquier pregunta o duda saben que por aquí nos pueden buscar en el Instagram, @joyeriainter, o en mi Instagram personal, @Francisco Restrepo. Muchas gracias a la gente de Emprendtec, porque realmente este es un espacio que no todo el mundo tiene la posibilidad, y a ustedes que se dieron el tiempo y sacaron el ratico para poder estar en esto, pues creo que es muy importante y ojalá les sirva para mucho. Muchísimas gracias.